A nuestra siguiente divulgadora le están montando manifestaciones todas las asociaciones verdes. Greenpeace, WWF, Vox. Y todo porque se dice por ahí que le gustan mucho las pieles. Y esto no es un bulo, es real. A Begoña Escribano le encantan las pieles humanas. Peli de psicópata habéis visto por ahí, ¿no? Bueno, y de todas las tonalidades. Por eso se hizo antropóloga. Eso sí, le gusta estudiarnos, no ir vestida con nuestra epidermis o con el pelaje del resto de animales. Licenciada en Humanidades y doctora por la Universidad de Córdoba y licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional a Distancia. Ella empezó a desempeñar su labor docente en la Universidad de Sevilla y en la actualidad ocupa una plaza de profesora en el área de Antropología Social de la Universidad de Córdoba. Entre sus líneas de investigación e intereses destacan los pueblos indígenas y la cooperación al desarrollo. Ella es Begoña Escribano Salmoral y nos va a hablar de antropología y razas humanas. Muchas gracias, Natalia, por la presentación. Sí, estudié antropología, una ciencia bastante desconocida. Y, bueno, en primer lugar, ¿qué estudia la antropología? La antropología pues, se dedica a estudiar al ser humano y su cultura. Bueno, entonces, esta tarde estoy aquí porque me gustaría intentar desterrar y desmentir uno de los bulos que más recurrente está en nuestra sociedad, y es que existen las razas humanas. A la antropología también se la conoce como la ciencia de la cultura. En realidad, el ser humano es el único animal que crea la cultura en la que vive. Se han identificado como más de 160 definiciones científicas del término cultura. Y yo os pregunto, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? En realidad, todo está condicionado por la cultura. Incluso aquellas prácticas cotidianas que nos vinculan a nuestro lado más natural están modificados por la cultura. Me refiero a la necesidad de cobijo, a la necesidad de alimentarnos o incluso a la procreación. Podemos hablar de cultura del sexo, podemos hablar de cultura alimentaria, con lo cual esto quiere decir que todo lo que nos rodea es la cultura. Por tanto, sería un concepto nuclear para la antropología, al igual que los procesos de salud y enfermedad, pues para la medicina o la evolución para la biología. Si la medicina se ocupa de la totalidad del cuerpo humano, la antropología se ocupa de la totalidad del comportamiento social y cultural de las distintas sociedades. También me gustaría exponer que la antropología expone de alguna manera lo que sería la diversidad cultural, porque hay muchas formas de ser humano y esto se constata a través del trabajo antropológico. De todos los retos que tenemos en la antropología, me voy a centrar en dos. En primer lugar, voy a intentar explicar a qué nos referimos cuando hablamos de relativismo cultural. Bien. Digamos que a través del conocimiento antropológico y sobre todo de poner en práctica lo que estudiamos, una progresivamente se torna relativista cultural. ¿Qué significa ser relativista cultural? Bueno, el relativismo cultural es una doctrina que dice que ninguna cultura es la mejor, ni la única, ni la verdadera. En realidad, ninguna cultura es legítima para dar sentido al mundo. Bueno, entonces, ¿para qué utilizamos el relativismo cultural? ¿Por qué es necesario el relativismo cultural? Fundamentalmente para huir de los prejuicios, de las ideas preconcebidas, de las supersticiones, que en realidad utilizamos siempre que ponemos en contraste la cultura propia con cualquier otra cultura. En realidad es un sesgo y un rasgo común en todos los seres humanos, es decir, todos nosotros emitimos juicio de valor cuando contrastamos los rasgos de nuestra cultura con otra cultura.
Con lo cual, bueno, esto implica un problema en el trabajo antropológico, porque yo no puedo juzgar a la cultura que estoy estudiando pues con los patrones de mi propia cultura. Por eso es esta defensa que hacemos del relativismo cultural. Y en realidad, si nos critican mucho por esta defensa del relativismo cultural, porque yo entiendo que no se comprende muy bien lo que hacemos desde la antropología. Porque en realidad lo que estamos defendiendo es que cada cultura es válida como otras muchas culturas, pero por supuesto no estamos diciendo que los códigos de conducta, los sistemas de justicia de todas las culturas sean iguales o tengan que ser aceptados. Entonces, por ejemplo, podemos decir que todo aquello que atente contra la dignidad del ser humano no estaría bajo el paraguas del relativismo cultural. A continuación voy a exponer, bueno, voy a intentar desmontar el mito de que existen las razas humanas. Bueno, de todos los que estamos por aquí esta tarde, aquellos que hayan viajado a los Estados Unidos, pues ha tenido que cumplimentar un formulario en el que de alguna manera se nos pide que nos autodefinamos por la raza. Es un formulario del registro de entrada y salida por el país, con lo cual nos pide que cada uno de nosotros nos pongamos una X en la casilla correspondiente. En realidad, la teoría sobre la raza pues, cae en un error, porque no podemos entender que podemos clasificar a los grupos humanos fundamentalmente pues, por el tipo de cabello, o por el color de la piel, o por la forma de los ojos. De alguna manera, los primeros científicos de la raza, europeos y norteamericanos, establecieron tres grandes grupos. Hablaron de lo que serían los blancos, los negros y los amarillos. Bien, pues de alguna manera se pusieron unas etiquetas para clasificar a la gente y se dijo que eran caucásicos, negroides y mongoloides. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente en el mundo que no está dentro de este esquema tripartito. Por ejemplo, ¿cómo se clasificaría a los polinesios? Pues para los polinesios se creó una cuarta categoría o etiqueta, pues surgió la raza polinesia. Pero bueno, también se preguntaron, ¿y qué pasa con la indígena de Norteamérica? En el tono de la piel pues se le veía cierta variación entre roja y amarillo, con lo cual se creó una quinta raza, que sería la raza roja o amerindia. No solamente a los pueblos nativos de Norteamérica, también incluirían a otros grupos indígenas, por ejemplo, de Centroamérica. Pero bueno, también resulta que, por ejemplo, en el sur de la India hay algunos grupos étnicos que muestran una piel muy oscura. Entendemos que se podían clasificar pues, también como los negros de África. Sin embargo, los negros de África, además de tener la piel oscura, pues tiene este pelo característico de grano de pimienta, con lo cual, bueno, no estaba como muy claro, ¿no? Y ya el paradigma de la raza, pues puede ser los pueblos bosquimanos. Los bosquimanos que viven en el desierto del Kalahari, pues también son uno de los pueblos más estudiados por todos los científicos, fundamentalmente porque es como el humano moderno más antiguo, para que nos podamos entender, ¿no? Entonces vieron una variación entre café, amarillo, para ellos crearon la raza capoide. En realidad, todos hemos ido aprendiendo de una manera bastante subjetiva estas diferencias, ¿no? Y, bueno, no sería del todo... es decir, existe el racismo en nuestras sociedades aún hoy porque de alguna manera hemos seguido aprendiendo, ¿no? Hay que decir que el racismo está presente incluso antes de que los científicos utilizasen el término raza para jerarquizar a las poblaciones humanas. También podemos hablar del racismo religioso, sobre todo, por ejemplo, en el siglo XVI y XVII, fundamentado en la pureza de sangre. Pero en la actualidad existe el racismo, ¿vale?, como una construcción cultural. Porque sí es verdad que desde mediados del siglo XX se ha desterrado del vocabulario científico. Lo que pasó con el racismo biológico, con lo que sería la tendencia biológica del racismo, es que sufrió una mutación. Con lo cual, se dejó de jerarquizar a los grupos humanos
Pues en virtud de la calidad de su patrimonio genético, para acursar esa diferencia en virtud de su patrimonio cultural. Con lo cual, a partir de entonces, aparecen otras formas de racismo. Podemos hablar de un racismo identitario cuando hay grupos humanos que se sienten de alguna manera superiores. Pero también hay un racismo sin razas, porque vemos que se destierra de ese discurso el término raza, pero no las jerarquías que se fundamentan en la raza. Sin embargo, para la antropología, desde principios del siglo XX, pues, hemos visto que gracias al trabajo de campo de Franz Boas, bueno, pues él contribuyó mucho a desterrar el concepto de raza. Bueno, aquí lo vemos como conservador del Museo de Historia Natural, bueno, y él lo que hacía era imitar las danzas de los pueblos indígenas, ¿no? Y además hacía fotografía, ¿no? Bueno, pues gracias a Boas sabemos que la raza es una categoría vacía, porque las diferencias que hemos estado hablando de los grupos indígenas se basan en el fenotipo, que serían los rasgos externos de las personas, lo que significa el tipo de cabello, el color de la piel, etcétera, etcétera. Y eso supone una porción insignificante de nuestro ADN. Con lo cual, también observo que todo esto se debe mucho al sesgo del observador. Entonces, ¿de qué color sería Barack Obama? Pues claro, para los negros muy negros, muy negros, o para los blancos muy blancos, muy blancos. Había que pensar de qué color es Barack Obama, ¿no? También, gracias a Franz Boas, se hizo una distinción clara entre lo que sería cultura y biología. Desde entonces nos vemos, los antropólogos siempre estamos insistiendo en intentar separar estos dos conceptos, ¿no? Fijaros, en plena pandemia, pues Javier Sampedro publica un artículo en El País que dice «No diga raza». Bueno, pues en este artículo pues habla de la raza como una categoría natural y critica mucho al antropólogo, ¿no? Pero más allá de la crítica que nos hace, lo realmente preocupante es que Javier Sampedro es biólogo molecular, genetista y tiene experiencia en la investigación científica. Bueno, pues en este artículo hace una comparación entre los músicos de jazz negros y los músicos blancuchos, diciendo que la raza, pues de alguna manera, está relacionado con algunas, no sé, categorías humanas vinculadas al arte, cuando eso no es cierto. Pero también dijo que en Estados Unidos el coronavirus era racista y argumentó disposiciones para el contagio de negros e hispanos, cuando todos nosotros pues, sabemos que en realidad en los Estados Unidos no tienen un sistema de sanidad universal, no es una sanidad pública como la nuestra, y una vez que contagias, te puedes morir de coronavirus o de cualquier enfermedad, pero eso va en función sobre todo de los recursos económicos, ¿no? Había que pensar qué motivó a este señor genetista y biólogo molecular a escribir lo que escribió. Pero más allá de eso, en realidad es lamentable que sigan apareciendo estos bulos, ¿no? Os podría contar alguna cosita más, pero aquí veo un reloj que se está acabando. Y sí que me gustaría decir que aún conservamos en nuestros genes, en nuestro ADN, genes de neandertal que nos hacen mucho más vulnerables a ciertas alergias, a hábitos como el tabaquismo, a que padezcamos un poco enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Y me gustaría acabar con una reflexión. Bueno, ¿cuánto sabríamos de la diversidad cultural si solo nos estudiásemos a nosotros mismos? Pues muchas gracias.